¿Alguna vez han mirado el cielo nocturno estrellado y han sentido una sensación de paz que los invade? La inmensidad del universo, las estrellas titilantes, el suave resplandor de la luna, todo susurra sobre algo más grande que nosotros mismos. En estos momentos de tranquila reflexión, a menudo nos sentimos atraídos por historias de fe, relatos de resiliencia que nos recuerdan que incluso en las noches más oscuras, la esperanza aún parpadea. Una de esas historias que se encuentra en las páginas de la Biblia es la historia de Job. Es una historia que ha resonado en las personas durante siglos, ofreciendo consuelo, orientación y un poderoso recordatorio de que la fe puede soportar incluso las pruebas más insoportables. Es la historia de un hombre que enfrentó un sufrimiento inimaginable y, sin embargo, emergió del fuego con su espíritu intacto. Job era un hombre justo. Vivió una vida agradable a Dios, conocido por su honestidad, su generosidad y su inquebrantable devoción. Fue bendecido con riqueza, una familia amorosa y una reputación que brillaba intensamente en su comunidad. Su vida, al parecer, era un testimonio de las recompensas de vivir una vida alineada con la voluntad de Dios. Sin embargo, incluso en su prosperidad, Job se mantuvo humilde. Comprendía que sus bendiciones venían de Dios y nunca las dio por sentado. Su corazón estaba lleno de gratitud y vivía cada día con un profundo sentido de propósito y reverencia por lo divino. La historia de Job es un recordatorio de que la verdadera fe prospera no solo en tiempos de abundancia, sino también, y quizás lo más importante, frente a la adversidad. Un día, en los reinos celestiales, tuvo lugar una conversación que alteraría para siempre la vida de Job. Satanás se presentó ante Dios, cuestionando la sinceridad de la fe de Job. Sugirió que la devoción de Job era simplemente producto de su cómoda vida, una fachada que se derrumbaría bajo el peso del verdadero sufrimiento. Dios, confiado en la fe inquebrantable de Job, permitió que Satanás lo pusiera a prueba. Lo que siguió fue una serie de calamidades devastadoras que despojaron a Job de todo lo que apreciaba. Su riqueza se desvaneció, su ganado pereció y sus amados hijos le fueron arrebatados de un solo golpe desgarrador. Job se quedó sin nada más que su dolor y los andrajosos restos de su otrora cómoda vida. El dolor que experimentó Job fue inimaginable. La pérdida de sus hijos por sí sola habría sido suficiente para aplastar a cualquier hombre, pero se enfrentó a un torrente de sufrimiento que parecía no tener fin. Ante una tragedia tan inmensa, habría sido comprensible que Job maldijera a Dios y se apartara de su fe. Pero Job no vaciló. Rasgó sus vestiduras, se afeitó la cabeza en señal de luto y cayó al suelo angustiado, pero se negó a culpar a Dios. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, proclamó. Sus palabras resonaban tanto con dolor como con una fe inquebrantable. Incluso en lo más profundo de su desesperación, Job se aferró a la creencia de que Dios todavía tenía el control, que incluso en medio del sufrimiento, había un propósito que aún no podía comprender. Sección 5. Incomprendido y juzgado mal. Mientras Job lidiaba con su dolor, llegaron sus amigos, ofreciéndole palabras de consuelo y apoyo. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, su simpatía dio paso al juicio. No podían comprender cómo un Dios amoroso podía permitir que tal sufrimiento le ocurriera a un hombre justo como Job. Llegaron a la conclusión de que Job debía haber pecado de alguna manera, que su desgracia era el resultado directo de sus propias malas acciones. Sus palabras, destinadas a consolar, solo aumentaron el dolor de Job. Lo acusaron, cuestionaron su integridad y lo instaron a confesar sus pecados ocultos. Creían que al admitir su culpa, Job de alguna manera podría apaciguar a Dios y encontrar alivio a su sufrimiento. Sin embargo, Job sabía en su corazón que no había hecho nada para merecer tal castigo. Se negó a aceptar sus acusaciones y se mantuvo firme en su creencia de que Dios era justo, incluso cuando sus circunstancias sugerían lo contrario. Sección 6. Luchando con Dios, aferrándose a la fe. La fe de Job no era una aceptación pasiva. Luchó con Dios, derramando su dolor, su confusión y su ira en oraciones sinceras. Cuestionó por qué él, un hombre que siempre se había esforzado por vivir una vida recta, estaba siendo sometido a un sufrimiento tan inimaginable.
Exigió respuestas, buscando comprensión frente a un dolor aparentemente sin sentido. Los gritos de Job no eran los de un hombre que había perdido la fe, sino los de un hombre cuya fe era tan profunda que se atrevió a cuestionar, a suplicar, a exigir respuestas al Dios en quien creía. Su honestidad, su voluntad de entablar un diálogo franco y honesto con lo divino, es un testimonio de la profundidad de su fe. La historia de Job nos recuerda que está bien cuestionar, dudar y expresar nuestro dolor a Dios. Él es lo suficientemente grande como para manejar nuestra ira, nuestra confusión y nuestras lágrimas. Sección 7. La voz desde el torbellino. Finalmente, Dios respondió a Job, no con una simple explicación, sino con una profunda e inspiradora muestra de su poder y majestad. Desde el corazón de un torbellino, Dios habló. Su voz resonaba con el peso de la eternidad. Le recordó a Job su papel como creador, sustentador y gobernante de toda la creación. Habló de la inmensidad del universo, las complejidades de la naturaleza y los límites del entendimiento humano. Dios no explicó el sufrimiento de Job, ni se disculpó por ello. En cambio, reveló su infinita sabiduría y poder, recordándole a Job que sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. La respuesta de Dios no tenía la intención de dar respuestas fáciles, sino de invitar a Job a una comprensión más profunda de su carácter, a confiar en su bondad, incluso cuando su plan seguía siendo un misterio. Sección 8. Humillado y restaurado. Job, humillado por la presencia de Dios e impresionado por su poder, se dio cuenta de las limitaciones de su propio entendimiento. Reconoció que había cuestionado al Todopoderoso desde un lugar de fragilidad humana y se arrepintió de su presunción. Reconoció que los caminos de Dios no son nuestros caminos y se rindió al misterio del plan de Dios. En ese momento de rendición, la suerte de Job comenzó a cambiar. Fue bendecido con una riqueza aún mayor que antes, su familia fue restaurada y vivió una vida larga y próspera. La restauración que experimentó Job no fue simplemente una recompensa por su sufrimiento, sino un testimonio de la fidelidad de Dios. Sirvió como recordatorio de que incluso en los valles más oscuros, Dios está presente, obrando todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Sección 9. Encontrando fortaleza en la historia de Job. La historia de Job es un faro de esperanza para cualquiera que enfrente pruebas y tribulaciones. Nos recuerda que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, un hilo conductor que nos conecta a todos. Sin embargo, también nos asegura que no estamos solos en nuestro dolor. Dios ve nuestro sufrimiento, escucha nuestros llantos y camina con nosotros por cada valle. La historia de Job nos enseña que la fe no es la ausencia de sufrimiento, sino la fuerza para soportarlo. Se trata de aferrarse a la esperanza incluso cuando nuestras circunstancias parecen desesperadas. Confiar en la bondad de Dios incluso cuando no entendemos su plan. Se trata de encontrar significado y propósito en nuestro dolor, sabiendo que incluso en medio de nuestras pruebas, Dios está trabajando para refinarnos, moldearnos y acercarnos a Él. Sección 10. Tu viaje por el valle. Es posible que hoy te enfrentes a tus propias pruebas. Puede que estés caminando por un valle de sombras, con el corazón apesadumbrado, la mente nublada por la duda. El dolor puede parecer insoportable, el futuro incierto. Pero recuerda, no estás solo. Dios está contigo, incluso en la noche más oscura. Aférrate a tu fe. Obtén fuerza de la historia de Job. Recuerda que Dios es fiel, incluso cuando la vida no lo es. Él ve tus lágrimas, escucha tus llantos y nunca te dejará ni te abandonará. Tu viaje por el valle puede ser largo, el camino puede ser traicionero, pero debes saber esto: el Dios que caminó con Job también caminará contigo. Sección 11. Una fe que perdura. La historia de Job es un recordatorio atemporal de que la fe no es una garantía contra el sufrimiento, sino una fuente de fortaleza en medio de él. Se trata de confiar en la bondad de Dios, incluso cuando no entendemos su plan, y aferrarnos a la esperanza, incluso cuando nuestras circunstancias parecen desesperadas. Se trata de emerger del fuego, no ilesos, sino refinados,
fortalecidos y llenos de una comprensión aún más profunda del amor y la fidelidad de Dios. Que la historia de Job te inspire a aferrarte a tu fe, a encontrar consuelo en la presencia de Dios y a salir de tus propias pruebas más fuerte, más sabio y más profundamente arraigado en su amor. Recuerda, incluso en la noche más oscura, llegará el amanecer y con él, la promesa de un nuevo día, lleno de esperanza, sanación y la inquebrantable fidelidad de Dios.